licenciado Gabriel Valerini. Voy a leer un poco de su propia página. Conservador, incansable, activista, provida, antagonista del progreso socialismo, especializado con una maestría en ética biomédica, cursada en el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontífica Universidad Católica de Argentina. Es además licenciado y profesor de nivel medio y superior en teología, graduado en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Como bioeticista, fue miembro titular y fundador del Comité de Bioética del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina Churruca Vizca. Es uno de los hospitales universitarios más destacados del país. Se ha desempeñado como director de Educación Cristiana de la Confederación Evangélica Bautista y como director de Bioética de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, conocida como ACIERA. Durante el 2018 fue invitado para exponer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en el debate contra el proyecto de la ley que ha querido despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Es invitado frecuentemente a participar en distintos programas de televisión como tenaz defensor de la vida. Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Evangélica Bautista de Argentina, junto a su esposa Cecilia, ha desarrollado la docencia y el ministerio pastoral por más de 20 años y son padres de Luciana y de Mateo. También tengo que decir que el pastor Gabriel Valerini es un amigo de la Iglesia de Dios, profesor del PMS en esta región, así que con un fuerte aplauso, un privilegio entregarte este tiempo, Gabriel, que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias. Dios les bendiga, buen día. Gracias por la invitación a los organizadores, a los pastores. Muchas gracias. Siempre es una alegría poder compartir en eventos de Iglesia de Dios con muchos amigos, pastores en distintas regiones. Y le contaba al pastor José Luis, desde hace años vengo participando de los PMS en distintas regiones. Y la verdad es que es una bendición. Celebro esos espacios de capacitación y esos espacios de reflexión bíblica para siempre mantenernos actualizados y formados en la palabra del Señor. Quisiera compartir en esta mañana, ustedes en la revistita tienen ahí el bosquejo, hay un inserto en la página 4 de las hojas que están en el medio. Y quisiera compartirles en esta mañana el tema que nos convoca en función del lema de esta convención nacional, certezas en tiempos de crisis. En ese mismo marco el título para considerar juntos en esta mañana, en el arranque de esta mañana, es Fundamentos sólidos en tiempos líquidos. Fundamentos sólidos en tiempos líquidos. Ahí en la página 4, no sé si lo encontraron, en el centro de las revistitas. Voy a seguir ese bosquejo y ese bosquejo nos va a ayudar un poco a ir desarrollando estas temáticas. Antes de arrancar, les presento las redes que están allí. Más que nada para poder quedar en contacto si alguno lo desea. A veces me piden bibliografía, me hacen alguna pregunta medio especializada. Soy un pastor medio raro en el sentido de que hablo de temas medios raros y todos los temas de bioética que hoy están siendo tan tratados y maltratados en los medios de comunicación, temas que tienen que ver con las leyes que se están sancionando, temas que tienen que ver con la manipulación genética, los métodos de reproducción asistida, los métodos artificiales de reproducción asistida, técnicas del FIDE, fertilización in vitro con transferencia embrionaria, un montón a veces me hacen consultas y bueno, siempre abordándolo desde la consejería pastoral y tratando de linkear todos esos temas
dentro de los valores que entendemos que como cristianos tenemos. Así que les dejo las redes allí para poder estar en contacto, Facebook, Instagram, Twitter. Uno de los adolescentes me dice, pastor, ¿se abrió TikTok? No, TikTok todavía no. Pero bueno, ahí en el canal de YouTube hay varios cursos, hay varios videos que les pueden ser de ayuda, hay mucho material y para eso están. Tiempos líquidos. Certezas en tiempos de crisis, y yo quisiera en esta mañana hablar precisamente de fundamentos sólidos en tiempos líquidos. Obviamente esa nomenclatura, sólido y líquido, hace alusión al gran filósofo del siglo pasado, Zygmunt Bauman, que llamó a este tiempo modernidad líquida. Y es una categoría que sirvió un poco para definir el estado actual de nuestra sociedad, la liquidez, lo líquido, la falta de conceptos duros, la falta de argumentos sólidos, la falta de fundamentos sólidos, ¿sí? Y Bauman lo define como una figura de cambio constante, como una figura de un tiempo donde no solo que todo es relativo, sino es transitorio. Y la metáfora esta de la liquidez nos muestra un poco la falta de fundamentos sólidos que hoy tiene la sociedad. La verdad ya no es verdad. Los valores tradicionales están totalmente invertidos. Vivimos en el mundo del revés. Lo que antes era bueno, ahora dejó de serlo. Y lo que siempre fue una mala acción o una mala conducta, ahora no solo es aceptado, tolerado, sino que encima es parte de la vida diaria. El utilitarismo, el hedonismo, la búsqueda del placer como fin en sí mismo, obviamente el relativismo característico de este tiempo líquido es un estilo de vida que se opone a los valores tradicionales que nosotros como cristianos tenemos y encontramos en la Biblia. Entonces, tal como lo hacían los hijos de Isaacar, ¿recuerdan a los hijos de Isaacar? ¿Qué características tenían los de las tribus de Isaacar? Dice que eran entendidos de los tiempos. Y el ser entendido de los tiempos les ayudó para poder avanzar y para poder realmente saber qué tenían que hacer. Acompáñenme en sus Biblias, ustedes lo tienen. Salmo 11, versículo 3. Es necesario, punto número 1 del bosquejo, hacer un diagnóstico entendido de los tiempos. Dice la palabra, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué pasa si los fundamentos que hacen a una sociedad son destruidos? Una de las acabo de leer Reina Valera, pero una de las traducciones modernas dice, si los fundamentos de la ley y el orden fueren destruidos. Otras versiones hablan de la ley y el orden. Famosa serie norteamericana, La Ley y el Orden. En mi ringtone, en el celular, tengo esa cortina musical. La ley y el orden. ¿Qué pasa cuando en una nación no hay ley y no hay orden? ¿Qué pasa si los fundamentos que sostienen a un país, como dice la palabra, se desmoronan? Como ese juego de las maderitas, ¿no? El que va sacando las maderitas. ¿Qué pasa si se cae toda la estructura? Vivimos en una sociedad cada vez más donde podemos apreciar ese grado de desmoronamiento en todos los sentidos, en lo moral, en los valores. La falta de respeto es en todo orden de la vida.
Los fundamentos que hacen al orden y a una sociedad civilizada, educada, justa, se van deteriorando en forma progresiva a un ritmo cada vez más acelerado. Vivimos diciendo desde hace años que el principal problema que tiene Argentina no es económico, aunque tenemos serios problemas económicos. No es financiero, no es político. El principal problema de Argentina es moral. Tenemos una gran crisis moral. Realmente hay una gran grieta y un abismo moral entre personas que quieren vivir respetando las instituciones, las leyes y un orden axiológico, valorativo, y personas que lo arrasan con todo sin respeto a nada. Hay en este tiempo una gran confrontación. Y todos hoy están preocupados por el cambio climático, pero creo que el agujero que nosotros le estamos haciendo y le hemos hecho a la capa de ozono no es tan grande como el gran agujero que tenemos en valores. Tenemos un gran problema de moralidad. Y en términos generales observamos a una sociedad que es antivalores, que es antirrespeto, que es antidios. Y el desmoronamiento, como dice ahí el versículo 3, crece, se incrementa, va en aumento, y los valores morales, en vez de conducir nuestra conducta, decrecen cada día más. Ya es legal la unión de parejas del mismo sexo, ya es legal los matrimonios homosexuales, el consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo a ciertos profesionales, es visto como algo normal. Disciplinar a nuestros hijos y tratar de criarlos en cierta medida de disciplina es escandaloso para ciertos sectores que dicen que la disciplina es atentar contra la libre elección y contra el libre desarrollo de su personalidad. Los chicos tienen que hacer lo que quieren y crecer como quieren. Un marco totalmente contrario a lo que entendemos que tenemos que vivir como familia. La indiferencia de nuestras autoridades, de los funcionarios públicos en el ejercicio de la autoridad es realmente alarmante. Los jueces no administran justicia, la policía no brinda seguridad, los políticos viven de espaldas a las necesidades de la gente. Hoy por una propuesta o por una protesta violenta se toma una comisaría, se toma un colegio, se corta una calle. Las autoridades carecen de autoridad para, como dice ahí, poner orden, para aplicar la ley, no para reprimir, no, para aplicar la ley y establecer el orden social. Otra vez, versículo 3. ¿Qué pasa cuando los fundamentos de una nación se desmoronan? ¿Sí? Este nuevo mapuchismo que tenemos en la Patagonia, estuve charlando ahí en la puerta con algunos hermanos del sur. Este nuevo movimiento de autopercibidos descendientes de los pueblos originarios y de aborígenes, se creen con derecho a invadir la propiedad privada, de tomarla por la fuerza, y el Estado Nacional, en vez de auxiliar con la seguridad al Estado provincial, dice que no pueden hacer nada y encima tienen declaraciones avalando estos disparates, estas barbaridades. Pareciera que la pregunta que se hace el salmista en el versículo 3, Salmo 11, hubiera sido hecha para nosotros en este tiempo. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Punto número 2 del bosquejo, página 4. Punto número 2. El ataque a la vida, a la familia y a los valores cristianos
Hoy en día se le ha declarado la guerra a la vida, a la familia, a la iglesia y a todo estilo de vida que desee vivir en democracia y con la libertad de poder conservar los valores cristianos. Hoy tenemos y vemos cada vez más la realidad de encontrarnos con leyes sancionadas recientemente, leyes que son coercitivas, leyes que van en contra de aquel ciudadano que quiere conservar los valores bíblicos. Hoy están dadas las condiciones para que el marco legal nos deje a los cristianos fuera de la ley. Si un cristiano públicamente declara qué es lo que cree y los valores que sostenemos, hoy hay todo un andamiaje para dejarnos fuera de la ley y ser tildados de crimen de odio, de odiadores seriales, ser tildados de discriminación. Ya está declarada la guerra a la vida, a la iglesia, a la familia, ¿sí? ¿Y quién le declaró la guerra a la familia, a la vida, a la iglesia? A esa parte de la sociedad que quiere conservar los valores. Bueno, varios grupos, las izquierdas en general, el lesbofeminismo abortista, la comunidad LGTBIP, el progresismo cultural que está metido transversalmente en todos o en la mayoría de los partidos políticos hoy, en las universidades, en los terciarios, en los profesorados, en los medios de comunicación, realmente están haciendo una verdadera batalla cultural. Y ya las izquierdas no están interesadas, como muchos de ustedes saben, en hacer una revolución socioeconómica, ¿sí? Ya la propuesta no es esa, como su programa clásico, el socialismo, fracasó en todo el mundo y el socialismo no sacó a nadie de la pobreza, al contrario, ha multiplicado a los pobres. Las izquierdas hoy ya no quieren hacer una revolución de clases, sino que han reemplazado esa revolución por una revolución moral y cultural. Y vaya si lo están haciendo. Ideas políticas como la despenalización del aborto, la redefinición del matrimonio, la redefinición del concepto de familia. Si uno quiere estudiar familia y formarse en familia, hoy familia es un grado universitario de 5 años. Hoy familia se estudia 5 años en la universidad para ver la complejidad y la magnitud que tienen estos temas y las nuevas definiciones de familia, qué sé yo. Hasta hace unos años era fácil. Mamá, papá, los hijos, el abuelo, la abuela, los tíos, la familia. Hoy hay otros marcos y otras definiciones de familia. Estas nuevas acciones, estas nuevas políticas de reconocer nuevos derechos, pero negando los verdaderos derechos. Nuevos derechos para anular lo que hasta ahora hemos conocido como derechos humanos. Hay una nueva redefinición de derechos, ¿sí? Y todo para imponer o establecer un Estado no conservador, un Estado laico, un Estado sin valores cristianos. Realmente eso es la esencia del progresismo presente en muchos de nuestros países. Y aquellos cristianos que estamos en disidencia, aquellos cristianos que tenemos nuestra Biblia, que la leemos, que la estudiamos y que queremos orientar nuestra vida de acuerdo a la enseñanza de este libro, porque entendemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entendemos que acá la palabra este libro es lumbrera a nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén? Entendemos que el diseño original de Dios está expresado en la voluntad de Dios, escritas en estas palabras, que es revelación de Dios, que es palabras de máxima autoridad, nuestra norma de fe y práctica. Aquellos cristianos que queremos vivir la vida de acuerdo a los valores de la Biblia, hoy somos de alguna manera despreciados por este marco ideológico que la sociedad está teniendo. El foco de ataque de estos colectivos
se centra principalmente en la población cristiana y particularmente el ataque se da en la concepción de familia, del matrimonio natural, hombre-mujer. Hoy hay que aclarar cuando hablamos de matrimonio, ¿no? Antes no, se entendía, pero hoy cuando hablamos de matrimonio hay que aclarar, hombre y mujer, uno con una para toda la vida. Eso hay que aclararlo, el respeto a la vida. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si uno dice algo sencillo, fácil, no muy científico, técnico, algo fácil, algo sencillo de entender. Por ejemplo, qué sé yo, el hombre es hombre y nunca podrá ser mujer. Eso, digamos, algo fácil, lo entiende un nene de 3, 4, 5 años. Decir esto en ciertos ámbitos, en este tiempo en que vivimos, una sencilla afirmación así, racional, científica, con fundamento biológico, genético, que responde a una realidad natural, decir esto hoy puede ser considerado como un crimen de odio. Si posteamos algunas cosas como estas, seguramente recibiremos varias sanciones de esa red social, o el cierre de la cuenta o alguna advertencia, porque no estamos respetando la diversidad. Noten qué paradoja, ¿no? Si hubiera realmente diversidad, esa diversidad también tendría que respetar posiciones diferentes. Pero siempre se usa la manipulación semántica, la manipulación del lenguaje como estrategia política para imponer y para callar las ideas contrarias. Si ustedes googlean la mejor definición de fascismo, el fascismo es eso. El fascismo es acallar la voz disidente. Entonces, qué sé yo, no sé, decir algo sencillo, como me pasó en una conferencia en el sur, en Comodoro Rivadavia, tenía delante allí algunas personas de la comunidad trans, y yo, para poner un ejemplo de una conferencia que estaba dando, dije algo sencillo, qué sé yo, no sé, los hombres no menstruan. ¿O sí? Me saltaron de la primera fila diciendo, no, que los hombres, yo soy hombre y menstruo. Claro, es verdad, tenía documento de hombre, tenía DNI, Roberto Sánchez, qué sé yo, no sé, Roberto, pero nació como Carla, una mujer, con barba, porque ahora está de moda la barba en la mujer. O de las mujeres genéticas que quieren fenotípicamente manifestar su apariencia masculina, y todos con tratamientos que le digo sinceramente, los costeamos todos nosotros con nuestros impuestos. Ahora hay una ley nacional donde todo el programa médico obligatorio debe obviamente estar cubriendo, porque son temas de salud pública, todos los procesos y las terapias, la hormonoterapia y los procesos de transformación, ¿sí?, de un género a otro. El sexo no se puede cambiar, el sexo es algo que no se cambia, pero todo este proceso de transformación fenotípica son costeados con nuestros impuestos a través de la salud pública. Entonces, a ver, en un país democrático, inclusivo, justo, cada uno que se autoperciba como bien le parezca, pero que el disfraz se lo paguen ellos mismos, digamos, no me hagan pagar a mí la apariencia o el traje de otros. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy. Y decir algo sencillo como eso, no sé, los hombres no menstruan, enseguida te dicen homofóbico, dinosaurio, medieval, antiguo, como me dijeron en un debate ahí, vetusto. Y yo tuve que volver a casa y buscar en el diccionario a ver qué me querían decir, ¿no? Obviamente, todo esto acompañado de saludos para toda mi familia y todo, obviamente. Ahora, decir algo como esto hoy es una locura, porque estamos queriendo tener fundamentos sólidos para una sociedad líquida, para un tiempo líquido, donde los valores más fuertes, más categóricos, más absolutos,
están totalmente invertidos y deconstruidos. Entonces, expresiones que muchas veces cuando nos tildan, ¿verdad?, como antiderechos, por ejemplo, simplemente por defender precisamente el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, el derecho a la vida. Es decir, defendemos derechos, pero lo paradójico nos tildan de antiderechos. Y muchas veces veo que hay pastores, líderes, que no tienen argumentos para contestar o para, digamos, defender la verdad de Dios y muchas veces se sienten culpógenos por lo que dijeron. Es decir, hay ciertos movimientos que te hacen sentir y pastores que al no tener fundamento prefieren callar, prefieren recluirse en las cuatro paredes de su congregación, acallar la voz profética y no decirle a la sociedad lo que hay que decir a la sociedad. Los valores de la palabra de Dios tienen que levantarse y ponerse bien en alto. La voz profética tiene que levantarse sobre Argentina, porque una sociedad sin valores es una sociedad que está condenada a la ruina. Los siervos de Dios en este tiempo tienen que pararse en fundamento sólido. Y aunque no le guste al mundo escuchar la propuesta, los valores de la palabra de Dios y del Evangelio tienen que ponerse en alto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. A esa generación Dios está llamando en este tiempo. Hombres y mujeres comprometidos con la palabra. Punto número 3 del bosquejo en página 4. A ver si me siguen. El puntito número 3 que tienen ahí. ¿Por qué necesitamos hoy presentar batalla? ¿Por qué tenemos que presentar batalla? El apóstol Pedro, a ver si me acompañan con un texto bíblico, Primera de Pedro 3:15, a ver si lo tienen ahí. Primera de Pedro 3:15. El apóstol Pedro encargó que todos los creyentes estuviésemos siempre preparados para presentar, dice allí, defensa. ¿Cuándo tenemos que presentar defensa? Y bueno, nos defendemos cuando hay un ataque. Si nadie atacara, no es necesario presentar defensa. Y la defensa es la respuesta o la reacción frente a un ataque. Y dice el apóstol Pedro, estén preparados siempre para presentar defensa. La palabra traducida allí como defensa, en el original griego es apología. Presentar defensa. En griego es apología. ¿Y qué es presentar defensa? Es presentar una explicación. Otras versiones, Nueva Traducción Viviente, si alguno tiene una versión más moderna, dice, estén siempre preparados para dar una explicación al que se lo pida. Celebro que haya espacios de capacitación porque los siervos de Dios tienen que estar preparados, tienen que estar capacitados. Pastor, ¿usted qué opina de los métodos anticonceptivos? ¿Le parece bien esto de poner un óvulo de acá, sacar un coso allá, in vitro, después? ¿Qué me dice de eso? Y el pastor no sabe de qué le está hablando. Y hoy hay un montón de valores bíblicos que los necesitamos aplicar a los temas de hoy, a los temas de la realidad que tenemos hoy. Y la realidad va avanzando a un ritmo tan acelerado que requiere una permanente capacitación y estar parados, bien preparados para dar una explicación. La Nueva Versión Internacional dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que le pida razón. Es decir, que nuestra respuesta, además de ser bíblica, debe ser racional. Presentar argumentos basados en buenos cimientos, fundamentos sólidos, argumentos que tengan anclaje
científico, transdisciplinarios, lo que fuera. Cuando entramos en diálogo con la sociedad sobre todos estos temas, no sé, podés tener los mejores versículos bíblicos, podemos tener los mejores versículos, todos, la mayoría de acá somos predicadores, amamos la Biblia, es un libro de referencia, lo tenemos presente, pero hay ciertos temas, si la otra persona con la que estamos interactuando no es creyente. La Biblia es un libro maravilloso para nosotros que creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero cuando entras en diálogo con la sociedad y cuando podés estar charlando de ciertos temas, si la persona no es creyente y nuestro argumento únicamente es bíblico, bueno, la conversación se acaba en 2 minutos, porque digamos, no va a haber una argumentación sólida como para seguir presentando defensa y defendiendo un argumento. Entonces necesitamos también otro tipo de fundamentos para apoyar y validar lo que creemos. Creo que en este tiempo Dios está levantando, en este tiempo de la historia, un ministerio apologético como nunca antes. ¿Sí? Apologética es dar razones, dar defensa, es presentar argumentos racionales que se apoyen en el conocimiento científico. Por ejemplo, en el caso del aborto, la ideología de género, necesitamos basar nuestra opinión no solo en nuestra opinión, sino en argumentos que los podamos fundar. En argumentos sólidos, biológicos, genéticos, antropológicos, jurídicos, filosóficos y obviamente también teológicos. Tener buena argumentación para presentar defensa, ¿sí? Bueno, creo que lo habrán notado que la singularidad en este tiempo en mi ministerio es realmente la apologética, ¿no? Y la apologética es si cuando hay un ataque, así como el cuerpo humano, la defensa natural, ahora que estamos con barbijos, con vacunas, si hay un virus y nos entra un virus, naturalmente el sistema de defensa manda glóbulos blancos allí donde está el foco y hay como unos soldaditos dentro del cuerpo que van a presentar ataque frente a esa bacteria, frente a ese virus. Bueno, dentro del cuerpo del Señor están los que predican paz y amor, gloria a Dios, los que predican paz y amor. Están los maestros que edifican el cuerpo de Cristo, está esa voz profética que se levanta para anunciar los tiempos de Dios, están los hermanos, cada uno contribuye al cuerpo de Cristo de acuerdo al don que le ha sido asignado. Dentro del cuerpo de Cristo estamos aquellos también que Dios nos ha llamado al frente de batalla. Y cuando surgen estos temas, presentar defensa, presentar argumentos. En este tiempo líquido necesitamos fundamentos sólidos. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto punto. No sé cómo ando con el tiempo, no tengo referencia de tiempo, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, me avisan, por favor. Cuarto punto, mis hermanos, la batalla es espiritual, es cultural, es ideológica y quiero decirles que también es política. La batalla es espiritual, todos nosotros sabemos, nuestra lucha no es contra las personas, dice el apóstol San Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, autoridades. Hay una guerra cósmica, hay un reino del enemigo, un reino del diablo y el reino de Dios que están en una colisión, que están confrontados. Somos parte de esa guerra espiritual. Hay una batalla espiritual, obviamente, pero esa batalla es cultural. El diablo no va a venir a atacar vestido de rojo, de cuernito, con cola roja, disfrazado independiente. ¿Alguno hay de independiente? No, nada, son todos de Racing acá. El diablo no va a venir así. El diablo va a venir a través de un sistema educativo contrario a los valores de Dios, a través de una revolución cultural, a través de un movimiento que tale las bases y los cimientos
de una organización, de una familia, de una iglesia, de una comunidad, de un país. El diablo va a venir a darle a los cimientos. Sabemos que la batalla es espiritual, pero la batalla es cultural, es ideológica y obviamente que también es política. La mayoría de nuestros países están partidos al medio con dos cosmovisiones totalmente antagónicas, con sistemas axiológicos de valores que están enfrentados. Hay un abismo moral entre ambos grupos y eso lo vemos en nuestros amigos, eso lo vemos en la gente, eso lo vemos en la sociedad, lo vemos en las universidades, lo vemos en las escuelas, lo vemos en los medios de comunicación. La batalla es espiritual, esa guerra cósmica que hubo hace muchos años, vas a saber cuántos, pero que Génesis, a partir de Génesis capítulo 3, la muestra, ¿verdad? Esos ángeles que se rebelaron contra Dios, queriendo cambiar la cultura, queriendo cambiar los valores, hoy también se manifiesta en nuestra sociedad. Y hoy se manifiesta en nuestra sociedad para dar vuelta el diseño original de Dios en la creación. Todo lo que Dios se propuso para con el hombre, esta revolución cultural, la da vuelta. Yo pienso estas cosas, disculpen, me entusiasmo, ¿no? Y me brota, no quiero decir la tanada, Ballerini, pero me brota el entusiasmo y la pasión de ser aguerrido en esta batalla cultural. Han venido por todo, vinieron por todo, vinieron por nuestros hijos, por nuestros nietos. Enseñarle en el sistema público, en los colegios, a un niño que puede elegir ser lo que quiera, y si no quiere ser Guillermito, puede ser Marcelita. Enseñarle eso a los chicos, sacarlos de su identidad natural, para que asuman una identidad contraria a la natural, eso es vil y perverso. No podemos mirar para otro lado. No podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Estamos en medio de una batalla que no solo es espiritual, sino que también es cultural. Si permanentemente por los medios de comunicación, usando la educación como aparato ideológico del Estado, donde en vez de educarse adoctrina, si permanentemente nos están bombardeando con municiones propias de la batalla cultural, si permanentemente nos están diciendo que el aborto es un derecho, que abortar no pasa nada, que en realidad la mujer tiene derecho a elegir, que se mueren miles de mujeres por día en abortos clandestinos, que el aborto es un tema de salud, por eso requieren internación en hospitales públicos, que no hay riesgos en el aborto y que podés abortar tomando una pastillita desde tu casa y no te va a pasar nada. Si permanentemente nos están bombardeando de esta manera, estamos en medio de una gran batalla espiritual. Una gran batalla ideológica, una batalla que es cultural. Ahora, en una batalla cultural no hay tiros. En una batalla cultural hay ideas, hay argumentos, hay reflexiones. En una batalla cultural son las ideas, son los argumentos, son los fundamentos los que están en el campo de batalla. Versículo 3 del Salmo 11. Salmo 11, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a ser de la sociedad? En esa batalla cultural, si se desmoronan los fundamentos, se pierde la batalla. Por eso otra vez celebro abrir los ojos a estos temas y celebro este espacio de reflexión. La batalla es espiritual, es cultural, es ideológica y permítanme añadir en esta mañana, es política.
es necesario entender que la batalla también es política, porque es la política el medio por el que se van a implementar estos cambios en la cultura y que van a, de alguna manera, modificar la razón de ser iglesia, la constitución de la familia, el cómo podemos vivir como creyentes en medio de una sociedad, ¿sí? Tradicionalmente hubo una aversión a participar en política los cristianos, ¿no? Cuando hago algunos posteos, todavía hay hermanas que me dicen, pastor, no somos de este mundo. Y yo le respondo, mi hermana, pero estamos en este mundo. Y mientras estamos en este mundo tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que levantar los valores del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y a ver, somos ciudadanos de un país y por acción o por omisión todos hacemos política. Estás obligado a votar. Y quieras o no quieras, estás haciendo política. Por callar o por hablar. Por ignorar o por meterte, involucrarte. Todos hacemos política y de alguna manera todos somos responsables del país que tenemos. De alguna manera todos somos responsables de eso. Es decir, en la democracia es así. Por eso hay que entender que estamos en medio de una batalla también política. Hemos presentado los mejores argumentos para tratar de frenar este tipo de leyes que hemos tenido últimamente. Sin embargo, la batalla se define políticamente. ¿Sí? Entonces podés tener los mejores argumentos científicos de todas las disciplinas, pero los que votan adentro son los candidatos que el pueblo eligió. Por eso necesitamos tener buenos representantes dentro de toda estructura que puedan defender los valores cristianos. Necesitamos hacer conciencia de que la batalla también es cultural y política. Y la verdad es que no podemos votar a espacios que durante campaña se han mostrado explícitamente abortistas, progénero, contrarios a los valores cristianos. En términos generales, la cosmovisión del cristiano es contraria a las políticas del aborto, es contraria a la promoción de la ideología, yo le llamo religión de género. Yo no le llamo ideología de género, le digo religión de género. La verdad que todo el tema de género es un tema de fe. Es más fácil creer en Dios que creer que un hombre puede ser mujer, digamos. No sé, es más sencillo creer en Dios. Hay una religión que te lleva a creer que podés lograr o podrés ser lo que naturalmente nunca vas a poder ser. Entonces, hoy necesitamos entender que los valores cristianos te van a llevar a rechazar ciertas propuestas y a simpatizar con algunas otras. El verdadero cristiano sabe que la vida es un don de Dios, que tiene que ser respetada, que tiene que ser defendida y que la identidad natural, hombre-mujer, es una realidad biológica que no puede ser cambiada a pesar de que el Estado te otorgue DNI no binario. Entonces, el verdadero cristiano se va a identificar más con aquellos partidos políticos que defiendan los valores tradicionales de la familia, de la vida, de una educación sin adoctrinamiento, de la vida desde la concepción natural hasta la muerte natural, desde la concepción hasta la muerte natural, de un país, de un partido, de un espacio que defienda la libertad, que defienda el derecho a la libertad, el derecho a poder percibirse y tener una identidad natural, ¿sí? Y no se trata de politizar la iglesia. Dice alguno, no está bien llevar la política a la iglesia. No, obviamente. La política partidaria no. La iglesia no está para esos fines.
No se trata de politizar la iglesia, se trata al revés, de llevar los valores cristianos al campo de la política. Gracias a que hasta este tiempo hemos estado callados, hoy tenemos los representantes que están legislando cada vez más leyes contrarias a la libertad de un pueblo y a la libertad confesional también, con la libre expresión religiosa. Cuando se votó el 26 de octubre la ley de etiquetado frontal, ahí mismo también se votó, tiene media sanción de diputados, la adhesión a un tratado, una convención internacional a propuesta de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que es un tratado que tiene que ver con la discriminación y con la tolerancia a la diversidad. Es decir, se está creando cada vez más el marco legal para dejarnos a los cristianos en la ilegalidad. Frente a esto, bosquejo, punto número 2. ¿Cómo voy con el tiempo, pastores? Me avisan, ¿vamos bien? Punto número 2, el rol de la iglesia. ¿Cuál debiera ser el rol de la iglesia? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esta pregunta tiene una doble intención. ¿Qué ha de hacer el justo frente a lo que está sucediendo? ¿Qué podemos hacer los cristianos frente a esta ola de corrupción, de depravación, de anarquía moral y social que vive nuestra sociedad? ¿Qué ha de hacer el justo para evitar que siga pasando lo que está pasando? Si alguno quiere anotar, anote. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos sin hacer nada. Los fundamentos morales, éticos, sociales y espirituales de nuestra nación están colapsando. ¿Qué podemos hacer la Iglesia del Señor ante esta innegable realidad? Y antes de proponer lo que quiero proponerles, quisiera que veamos dos cosas que el salmista nos recomienda que hagamos. Punto número 5 del bosquejo. Punto número 5. No debemos huir ni marginarnos de lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay como 4 o 5 nomás. Pero bueno, yo tengo fe y esperanza de que al final todos me van a decir un amén más fuerte. ¿Qué hay que hacer? No tenemos que huir ni marginarnos de lo que está sucediendo. Versículo 1. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo podemos huir? Y cuando digo de huir, digo ser indiferente. No te metas en eso. Esos son temas, no te metas. Hay iglesias realmente que en todo este tema de la batalla por el aborto, con mis hijos no te metas. Hay congregaciones que realmente han estado mirando Netflix. Ni se han metido. Y este es un llamado de atención del Señor para nosotros, para que en este tiempo como nunca los valores del Evangelio tienen que darse a conocer, no dentro del marco de nuestra congregación, que ya los conocemos todos. Es decir, la verdadera voz profética, me encantan los cultos proféticos, pero la verdadera voz profética no es la que se proclama dentro de las 4 paredes del templo. La voz profética es la que se declara en los medios de comunicación, en la plaza, en la vía pública, ante la gente, en las universidades, en el aula, con el vecino, con el carnicero. Esa es la voz profética de la iglesia. Hablar y no callarse. Entonces, ¿cómo podemos huir de esta realidad social si al hacerlo se podría solucionar lo que está pasando? Dice, huye. Huye. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? Huye. Es el grito de cobardía y la impotencia que nos hace creer que somos demasiado pequeños ante esas dificultades. Huye,
nos dice esa voz pusilánime que nos quiere hacer creer que huyendo los problemas van a desaparecer, o como hace el avestruz, ¿no? Que esconde la cabeza y se aísla de lo que pasa alrededor. El justo no huye, ejerce influencia. El justo confronta con fuerza y con valentía contra todo lo que sea necesario y contra todo lo que tenga que enfrentarse. Huir no es la solución. Todos conocen la historia de Saúl y David. Cuando el gigante Goliat irrumpió en el campo de batalla con sus gritos, con sus amenazas, con su enorme estatura, ¿sí? Cuando aparece ahí Goliat, le hizo creer a Saúl y le hizo creer a su ejército que él era invencible. Y Saúl decía, es tan grande que no vamos a poder entrarle. Mentalidad. Saúl decía, es tan grande que no hay por dónde darle. De repente aparece un joven, David, con otra mentalidad y decía, es tan grande que a donde le tire lo bajo. Es tan grande que no lo puedo no bajar, porque donde le tiro, le pego. Otra mentalidad. Como aquel que frente al vaso medio lleno, lo ven medio lleno o medio vacío. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener? ¿Cuál es la mentalidad que vamos a estar desarrollando en este tiempo? ¿Cuál es el espíritu con el que nos identificamos? ¿Con el espíritu de Saúl o con el espíritu de David? Así que por muy grande que sea el enemigo, no podemos huir. Punto número 5 del bosquejo en página 4. Nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás, sino de los que tienen fe y vamos hacia adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esta es la iglesia que el Señor está levantando. Gente valiente, gente con denuedo, gente que no va a huir de esas dificultades, sino que van a hacerle frente a los desafíos de este tiempo. Necesitamos enfrentar lo que está pasando y buscar soluciones para poder avanzar hacia adelante. Punto número 6 del bosquejo. No debemos ignorar lo que está pasando, versículo 2. Salmo 11, versículo 2, si me acompañan. Vean, dice el salmista, cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. ¿Se acuerdan? Hace un par de puntos en el bosquejo cuando les decía, estamos en una batalla espiritual, cultural, ideológica y política. Miren este versículo. Vean cómo tensan el arco y la flecha los malvados. Preparan sus flechas ahí contra la cuerda, están ahí a punto de tirar. Pero ¿hacia quiénes apuntan? Miren lo que dice. ¿Hacia quiénes apuntan? Hacia los rectos de corazón. Estos movimientos, este enemigo hoy le ha librado la guerra a la familia, a la iglesia. La cristofobia que hoy se está levantando en el mundo apunta directamente a terminar con las bases, con los cimientos de la sociedad. La mayoría de nuestros países se han levantado los cimientos, que son muchos de esos letra constitucional, en base a los valores que surgen de la tradición judeocristiana. Y hoy están talando esos fundamentos sólidos en medio de estos tiempos líquidos. Y el salmista en este versículo 2 es consciente de que hay arcos tensados y que están apuntando hacia él. Uno no puede evadir la realidad de los problemas que vivimos. Lastimosamente hay personas, hay políticos, hay lobbies que están buscando hacer daño. Y los arcos están tensados, las flechas están apuntando hacia los justos. Quieren destruir los valores que hacen a la vida, que hacen a la familia, que hacen
a la identidad natural. Y lo peor que podemos hacer es ignorar lo que está pasando. No podemos hacer la vista gorda a lo que está pasando. Creer que no está pasando nada, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una tragedia. Necesitamos abrir los ojos. Los problemas no se evaden. La batalla no se ignora, se la enfrenta y no podemos ignorar lo que está pasando. Me anoté 3 puntitos rápido, quiero pasarlos por ahí. Punto A, dice la agenda globalista. Y quiero mencionarles básicamente 2 o 3 puntos rápido. Cada uno de estos temas sería una plenaria aparte, pero quiero mencionarlos rápido. En mi canal de YouTube pueden encontrar material si quieren escuchar un poco acerca de esto. Lo que está impulsando a la ideología de género, la religión del calentamiento global, la necesidad de reducir la población mundial con leyes como el aborto, con leyes como la educación por la homosexualidad temprana en los niños y adolescentes, leyes que tienen que ver con la eutanasia, con matrimonios entre homosexuales, la invasión migratoria, todas estas leyes que tienen que ver, que son globales, que tienen que ver con la migración ilegal, ¿sí? Surgen de organizaciones, de entidades supranacionales que están por encima de nuestros países. Y es una agenda globalista, ¿sí?, de dominio mundial, la famosa Agenda 2030. Tengo un videito ahí que explica un poquito qué es esto, ¿no? La Agenda 2030 que la impulsa la ONU y que están instalando estos nuevos derechos, esta nueva ideología que no hace más que destruir los fundamentos de una sociedad que quiere vivir conforme a los fundamentos y a los valores de la palabra. Están derribando los fundamentos de la sociedad, ¿sí?, de la sociedad occidental y cristiana. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Punto número B, el progresismo y la hegemonía cultural. Sin lugar a duda, uno de los actores protagonistas en esta batalla cultural de la que venimos hablando es sin duda el progresismo. La principal grieta que hoy se da en nuestra sociedad se da entre 2 bandos. Por un lado, un sector conservador, aquel sector de la sociedad que quiere seguir viviendo de acuerdo a los valores de la tradición judeocristiana. Y por otro lado, un sector progresista que es antagónico al otro. Por un lado, el sector conservador que respeta la vida, respeta la familia bien entendida, respeta el matrimonio natural, el derecho a la propiedad privada, ¿de dónde sale? Y sale de la Biblia, sale de los mandamientos. El derecho a la propiedad privada que tanto se habla hoy, el no robarás, el no desear los bienes ajenos, todo ese código ético, moral, ¿de dónde surge? De nuestra tradición judeocristiana. Por otro lado, el sector progresista dice, todos esos valores son caducos, todo eso no sirve, hay que reconstruir. Y el progresismo se apoya en un concepto de ética relativa, subjetivista, no acepta para nada, tienen una ética relativa, los progresistas rechazan la ley y el orden, como dice el Salmo 11.3 en otras versiones modernas. Rechazan los fundamentos, ¿sí?, y son propensos a otro marco ideológico. Los progresistas son los que nos dicen que los valores que nosotros tenemos son obsoletos para este tiempo actual. Y ese progresismo hoy lo vemos muy afianzado en una batalla muy aguerrida, ¿sí? Otra vez, nosotros decimos que el principal problema de este tiempo es moral, es de valores y de hecho lo es. ¿Sí? Detrás de la plataforma de valores que tenemos, este sistema de valores va a determinar las acciones de una sociedad y hoy esa batalla es bien desigual. Todos los medios de comunicación están en manos del progresismo.
Y por todos los medios de comunicación, los periodistas, los conductores, los panelistas, responden a esa hegemonía cultural. ¿Sí? A mí me han invitado a participar en varios debates en televisión y cuando hay un invitado conservador, tenés 6 o 7 progresistas que te tapan, no te dejan hablar y la batalla es muy desigual. Si alguien quiere poner cuando alguien quiere poner algún concepto de moral objetiva en un posteo en Twitter, en Facebook, en Instagram, yo he tenido amenazas de cierre de la cuenta, advertencias, suspensión provisoria de las redes. ¿Por qué? Porque las redes sociales están en manos de esta hegemonía cultural progresista. Podés hablar de lo que quieras, podés postear cualquier pavada, podés postear cualquier cosa, pero decir que la vida comienza en la concepción y que el aborto es un crimen, te bajan la cuenta. Este es el tiempo líquido que estamos viviendo y es antagónico a ese sector de la sociedad que quiere seguir viviendo con fundamentos sólidos, ¿sí? Hoy uno puede notar la creciente cristofobia en todos los medios de comunicación, ¿sí? Y porque el cristianismo básicamente es asociado a ese marco. Entonces, basta que uno de nosotros levante un concepto fuerte de verdad objetiva. Para la mentalidad progre no se puede tolerar que alguien diga esto es verdad. O esta es la acción moral. No pueden aceptar la convicción o la creencia en absolutos, porque quieren imponer toda una deconstrucción donde queden derribados todos los fundamentos. Y para esto, cierro este punto y voy al otro, las iglesias juegan un papel fundamental en la cultura disidente. Si no es la iglesia la que levante en este tiempo sólidos fundamentos para impactar y para bendecir a toda la sociedad en base a la voluntad de Dios revelada, ¿quién lo va a hacer? La iglesia es el reservorio de los valores de Dios para esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, dice la palabra, es baluarte de la verdad. Si no es la iglesia la que va a influir con una cultura disidente, es decir, con una contracultura, ¿quién lo va a hacer? Voy al punto C. Esta ideología de género no está en la televisión y en la sociedad. Se ha metido en las iglesias y se ha metido en el campo teológico. ¿Cómo voy de tiempo, Pastor José Luis? 10 minutos. No puedo desarrollar todo esto porque esto es tema de otra plenaria. Pero simplemente decirles que esta ideología de género, en su afán de destruir la familia, la vida, y van por todo, porque no respetan nada, no respetan a los niños, no respetan a los ancianos, ni respetan lo más sagrado que una persona puede tener, que es su espiritualidad. Se han metido también en el marco teológico y los teóricos del género se han metido a esta ideología de género para formar lo que ellos llaman iglesias inclusivas. Iglesias inclusivas. Y la verdad es que hay pastores confundidos frente a esto, sin fundamento, y como no tienen fundamento, no tienen las herramientas como para reaccionar frente a este embate. Hoy está de moda, lo tienen creo escrito ahí en el punto, la teología queer, la teología gay, la teología homosexual. Y las iglesias inclusivas son las iglesias formadas por cristianos gays que dicen que la homosexualidad no es pecado. Para ser inclusivo, ¿el cristianismo tiene que aceptar la homosexualidad? Para ser inclusivo, el cristianismo tiene que aceptar la ideología de género. Llamar a una iglesia inclusiva quiere decir que el resto de las iglesias, ¿qué son? ¿Excluyentes?
Noten ahí la manipulación del lenguaje como estrategia política para aquella iglesia que quiere vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra y reconocer que la homosexualidad, al igual que el adulterio, la fornicación y tantos otros pecados, están en la lista de aquellas cosas que Dios no desea para el hombre y para la mujer. Esas iglesias son tildadas de excluyentes. Entonces usan palabras como: nosotros enfatizamos el amor de Dios, Dios es amor. Dios no rechaza a nadie, cosa que es cierto. Dios es amor, ¿cuánto dicen amén? Pero el hecho de que Dios sea amor lo invalida a ser tolerante con el pecado. Dios es amor, pero a la vez es santo. Y como Él es santo, espera que nosotros también vivamos una vida conforme a su buena voluntad. Han publicado la Biblia inclusiva, que cuando aparecen textos que hablan, como en Romanos 1 y tantos otros, contra las prácticas homosexuales, la nota al pie de la página te dice que lo que dice el texto en realidad no lo dice, dice otra cosa. Es decir, la Biblia inclusiva es una pésima interpretación de la letra del texto. Indudablemente tenemos un gran problema hermenéutico, ¿sí? Estos grupos usan las mismas Biblias y refieren al Espíritu Santo y tienen los mismos cultos muy parecidos a nosotros. Punto número 3, fundamentos sólidos. 7, el problema hermenéutico y la necesidad de contar con pastores capacitados. Estos cristianos gays usan la Biblia, invocan a Dios. Uno de los últimos videos que subí a mi canal de YouTube fue un debate. Hay una chica que me invitó de Colombia, tiene millones y millones de seguidores en su canal, y hubo un debate con cristianos, pastores conservadores y pastores progresistas. En una de esas me toca entrar en fuerte debate. Al final, si ven el video, 1 hora y pico, les va a subir el entusiasmo como me subió a mí. Un pastor con cuellito metodista, iglesia metodista, ordenado en la iglesia metodista, declarado homosexual y casando homosexuales, porque ahora estos grupos quieren meterse dentro de las iglesias y pretenden que también se le dé una bendición y bendecir, digamos, su condición también. Entonces, en este tiempo uno ve que frente a la misma Biblia tenemos un gran problema hermenéutico. Que no haya mal entendido. Amamos a las personas, sean cuales fueren sus preferencias sexuales y sean cuales fueren sus prácticas pecaminosas. Amamos a todos y todos son bienvenidos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Debe la iglesia aceptar y recibir a todos? Sí, obviamente. ¿Debe la iglesia adaptarse y aceptar el pecado para que nadie se ofenda? No. Entonces la hermenéutica inclusiva tuerce la enseñanza de la palabra y hoy necesitamos contar con pastores que cabalmente tengan buenos fundamentos. Versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y David compara el cimiento de una nación con el de una edificación y habla de cimientos, habla de fundamentos, ¿sí? Y esto es muy importante, no huir de la batalla. Punto 8, Dios está al control. Salmo 11:4 dice: el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Este versículo 4 habla de la firmeza. Dios está firme y el que está anclado en Él tiene fundamentos sólidos. ¿Cuántos dicen amén? De modo que el salmista no huye de la batalla. ¿Por qué? Porque el salmista está basado en los fundamentos sólidos del Señor. El Señor está sentado en su trono.
nadie lo mueve, dice la palabra, cielo y tierra podrán pasar, pero los fundamentos van a seguir allí, son sólidos, la palabra no pasará. Y noten qué interesante cómo avanza, ¿no? El salmista sabe que Dios es justo, que es poderoso para cuidarlo y para hacer justicia. Y dice, hará llover sobre los malvados lo que le corresponda, ¿no? Pero para los íntegros, para los hombres rectos, contemplarán su rostro. Termina David con los versos 6 y 7, transmitiendo la realidad espiritual y las consecuencias de tener o no tener buenos fundamentos. En los impíos, las malas actitudes lo van a llevar a la desgracia. Van a cosechar de su siembra. Dice, sobre los malos hará llover calamidades. Noten acá, no hay calamidades para los justos. No hay calamidades para los justos. Voy de vuelta. No hay calamidades para los justos. Alguien tiene que creerlo en esta mañana. No hay calamidades para los justos. Sobre los malos lloverán calamidades. Fuego y azufre, dice, será sobre ellos. Cuando lees estas dos palabras, ¿qué te hace acordar? Fuego y azufre. Y a mí me hace acordar, qué sé yo, a Sodoma y Gomorra. Qué parecido el contexto, ¿no? Siglo XXI. Qué parecido. Viento abrasador. Un viento. ¿Alguien viene de zona de donde está el Sonda? Sonda. Ahora mañana vuelo hacia La Rioja, ¿no? Ya me están esperando con 43 grados, me dicen. Viento abrasador. ¿Vieron esa brisa? Que cuando te abraza vos decís, por momento me sentí en el infierno. Viento abrasador, ¿sí? Pero es conmovedor cómo termina el Salmo con este versículo 7 y cierro. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Y el hombre recto mirará su rostro. Pareciera una batalla en el interior del salmista. Se pregunta en el versículo 1, ¿cómo me dicen que tengo que huir? No voy a huir. Si el Señor está al control, versículo 4, el Señor está sentado en su trono. Él sabía que si una persona huye o le escapa a Dios, le deja un sabor amargo. David no era de huir, sino que lo que le molestaba eran las voces que le decían, huye. Voces que te dicen, no te metas, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y Goliat está ahí enfrente. Algunos me escriben, pastor, dedíquese a la oración, ore. Sí, claro, oro, pero aparte de orar uno se pregunta si hay algo más que uno puede hacer aparte de orar. ¿Sí? Y David sabía que escaparse no era la solución. Y cierra acá con esta frase, Dios ama a los justos y los justos tendrán la recompensa suprema de poder llegar el día maravilloso de contemplar el rostro del Creador, día en que le veremos cara a cara tal cual es, día en que los justos van a ver el rostro del Señor. ¿Cuántos desean ese día? Yo vine con onda, vine con entusiasmo, así que te voy a preguntar de vuelta. ¿Cuántos desean ese día? El día maravilloso cuando allá se pase lista, el día maravilloso cuando anuncien tu nombre, el día maravilloso cuando en la presencia del Señor puedas manifestarte vos y ver el rostro de nuestro Padre Celestial. Los justos verán el rostro de Dios. Cierro con una frase de otro pastor bautista,
Martin Luther King, que siempre nos ha inspirado, sobre todo en la batalla de luchas civiles, de luchas culturales, de luchas espirituales y de luchas políticas, como también quizás nos tocan vivir en este tiempo. El pastor King decía: cualquiera que acepte pasivamente el mal está de igual implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra, es decir, no metiéndose, en realidad está cooperando con él. Mis hermanos, no puede haber tibieza en la iglesia de Dios en este tiempo. No puede haber tibieza, no puede haber indiferencia. Los líderes y referentes no podemos hacernos los distraídos frente a los graves problemas que está atravesando nuestra nación, nuestra ciudad y el barrio en donde estamos. Hoy Argentina clama por justicia. Hoy Argentina necesita hombres y mujeres que se paren en la brecha de justicia para reconstruir los valores en nuestra sociedad. Como hijos de Dios tenemos una palabra, tenemos algo que decir, tenemos los mejores valores para influenciar. Por favor, que este espíritu que habitó en David, que no huyó frente al gigante, sino que lo enfrentó y al verlo ahí de frente le dice: vos venís a mí con jabalina y con espada, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El espíritu de David que lo llevó a meterse, que lo llevó a militar, que lo llevó a confrontar al enemigo de la época, sea el mismo espíritu que esté en cada uno de nosotros para que los valores cristianos sigan levantándose en nuestra querida nación. Te invito a ponerte en pie, vamos a orar, vamos a cerrar este momento y poder clamarle, pedirle al Señor, que sea el Señor el que pueda usar nuestras vidas para llevar más y más su palabra en todo ámbito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque en este tiempo estás levantando un ejército de hombres y mujeres, un ejército de jóvenes totalmente apasionados en predicar tu palabra. Señor, hoy el mundo clama por un camino que se abra, que pueda llevar a un propósito de vida mejor. Frente a tanto deterioro, frente a tanta corrupción, frente a una sociedad que está totalmente colapsada en su sistema moral, Señor, permítenos, como hijos tuyos, para poder llevar los mejores valores del Evangelio al ámbito donde vos nos lleves, a las aulas, al barrio, al colegio, a la universidad. Señor, hombres y mujeres que hoy necesitan descubrir que hay una forma de vida diferente para vivir. Sea tu Santo Espíritu el que ponga en nosotros el querer como el sentir, hacer tu buena voluntad. Señor, frente a la batalla, hoy declaramos que no vamos a huir. No somos los que retrocedemos. No somos de los que se vuelven atrás. Somos de los que mirando hacia la meta, corremos hacia adelante sabiendo que vos estás en el trono y que vos nos das la fortaleza para poder declarar tu palabra a toda criatura. Señor, bendice a cada siervo, bendice a cada hermano, a cada hermana en esta mañana. Sea tu Espíritu Santo trayendo palabra nueva, trayendo de nuevo, trayendo, oh Dios, esa unción que nos llevará a perseverar en medio de esta batalla.
Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Más fuerte ese aplauso, hermanos. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Amén. Muchas gracias, Gabriel, por este tiempo tan lindo, tan especial. Me siento, hermanos, un poco conmovido, pensando un poco en el mundo, no que tenemos que enfrentar nosotros. Como papá pienso el mundo que tienen que enfrentar mis hijas. Y a veces siento, hermanos, que como iglesia nosotros hemos perdido un poco de tiempo, porque le hemos hecho o le hemos dado más énfasis a algunos aspectos de la vida de la iglesia. Lucho contra ese refrán que a veces escuchamos mucho: la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, tiene que estar en la calle, y que esconde un poco de verdad y a la vez no, porque la iglesia está en la calle, está con el albañil, está con el docente, está con el político, está con el hermano que es concejal, está con el comerciante. Pero entiendo que quizás nosotros como pastores hemos fallado un poco en formar a esos hermanos para que el lugar donde ellos estén sienta que la iglesia está en la calle. Así que quiero hacer un llamado, hermanos, a la iglesia, a que en este tiempo no solo invirtamos nuestra vida en el ayuno, en la oración, sino también en prepararnos, en formarnos seriamente. La sociedad avanzó a paso agigantado. Quizás mientras dormíamos se entretejieron un montón de estas cosas, pero celebro por la vida de Gabriel. Lo conozco personalmente ahora, aunque lo sigo, y me hizo acordar mientras orábamos a nuestro amigo y nuestro hermano Orlando y a Lizzy. Ellos ya están en la presencia del Señor, pero también fueron aguerridos. Entiendo que ellos gastaron su vida en la causa. Honro el nombre de ellos también. Y agradezco al Señor que Dios está levantando hombres como Gabriel, que entre nosotros hay muchos también, a quienes como pastores tenemos que apoyar, tenemos que respaldar. Por mucho tiempo yo creí que los pastores estábamos al frente de batalla, y así es. Pero hoy la iglesia va a descubrir que hay otros que van a estar un pasito adelante. Quizás nosotros apoyándole desde otro sentido y otro aspecto, pero ellos ahí enfrente, los que están en la política, en la educación, enfrentando todo este vallazamiento. Así que adelante, iglesia, apoyemos a nuestros hermanos. Muchas gracias, Gabriel, otra vez un aplauso para vos y de gratitud al Señor por el tiempo que nos has dedicado. Hermanos, queridos hermanos, hay tantas preguntas para hacer, tanto para seguir hablando, que el Señor nos va a permitir. Miren, tenemos 10 minutos, escúchenme, 10 minutos, ya están con nosotros nuestros directores para Sudamérica, el doctor Nicolás y Sonia, para agasajarnos también con un tiempo precioso. 10 minutos, por favor, y luego nos encontramos aquí para seguir escuchando la palabra del Señor.